Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras. Somos el grupo número 6. Las integrantes son Chanyama Sulcasumi, Mirano Padilla Maribel, Patiño Marcantinco Elizabeth, Ñagui Ascona María Elena. Introducción. La gramática es el estudio de la lengua en sus dos formas, oral y escrita. Nosotros, en calidad de emisores y receptores, conocemos las reglas del idioma en forma inconsciente por tener la facultad de comunicarnos. La gramática realiza el análisis en 4 niveles: fonológico, ortográfico, morfológico, semántica y sintáctica. Todos ellos están relacionados, no obstante, su estudio por separado permite mejor y mayor comprensión. La gramática ayuda a mejorar el uso que se hace del lenguaje, principalmente en la parte escrita o la que conocemos como ortografía. Al conocimiento de la escritura, de las oraciones o su sintaxis, a los componentes de las palabras y las oraciones. Dicho de otra manera, su forma, su morfología, inclusive en lo que tiene que ver con la fonética o sonidos. La gramática. La gramática es la parte de la lingüística que investiga la estructura y funcionamiento de cada lengua para poder formar palabras y combinarlas en oraciones. La gramática tiene diferentes partes. Las fundamentales son la morfología y la sintaxis, aunque también se incluye la fonología, la fonética y la semántica. ¿Para qué enseñar gramática? La gramática debe enseñarse con el fin de entregar reglas y conocimientos teóricos sobre la lingüística y sobre la estructura de la lengua que se necesita a la hora de la corrección de un texto, la cual es la última etapa del proceso. El dominio de la gramática solo se logra aprendiendo en la misma, leyendo, escuchando atentamente y practicando. Así vamos adquiriendo destrezas en la estructuración correcta del lenguaje y su utilización. Gracias, le doy el pase a mi compañera Elisa. Gracias, Maribel. Tipo de gramática. Los principales enfoques de estudio de la gramática son los siguientes: gramática perspectiva o normativa, como su nombre lo indica, parte de un ideal y un sentido de lo correcto del idioma, para sugerir a sus hablantes el modo adecuado o recomendable de formular y organizar sus oraciones. Gramática descriptiva, a diferencia de la anterior, no juzga como correcta o incorrecta la manera en que distintos hablantes hacen el uso del idioma, sino que aspira a comprender cómo es el uso real de las normas del idioma dentro de una comunidad o unas comunidades determinadas. Gramática tradicional. Se trata del conjunto histórico de documentos e ideas heredadas de civilizaciones anteriores en torno a lo que la gramática es. Gramática funcional. Aspira a ser una gramática general del lenguaje natural, o sea, un conjunto de normas básicas aplicables o diferentes idiomas datadas de gramáticas distintas. Gramáticas formales. Se llama así a las gramáticas abstractas que pueden aplicar su lógica a lenguajes o verbales como las lenguas de programación informáticas. Partes de la gramática. La gramática comprende 4 ramas o partes claramente diferenciadas que atienden a aspectos distintos del idioma. Estos son: fonética, la que se ocupa del ordenamiento de los sonidos que componen las palabras, así como sus cambios de realización dependiendo de su posición específica o de su contexto gramatical. Morfología, la que se ocupa del modo de construcción de las palabras, es decir, de la manera en que juntamos sus raíces o fragmento principal, dotado del significado léxico, con otros fragmentos que modulan, cambian o determinan el significado final de lo dicho. Sintaxis,
la que se ocupa de la organización interna de la oración, de acuerdo a una lógica secuencial establecida en las leyes gramaticales y en la lógica del idioma. Semántica, la que se ocupa del significado de las palabras y su rol dentro del conjunto de dinámica y patrones que construyen una lengua. Niveles de la gramática. Así como hay ramas o partes de la gramática, se determinan los niveles de análisis gramaticales, esto es, a cuáles de dichas ramas le prestamos atención a la hora de observar o estudiar la lengua. Por ejemplo, nivel sintáctico morfológico. De la comunicación de la morfología y la sintaxis nace la morfosintaxis, que es la aproximación al lenguaje verbal desde un punto de vista formal funcional, o sea, de la manera en que las palabras se construyen y se organizan para formar una cadena hablada dotada de un significado lógico. Nivel léxico semántico. A este nivel solo nos importa el significado y su correlación con las palabras, o lo que es lo mismo, el modo en que una palabra puede remitir a diferentes sentidos o viceversa. Nivel fonético fonológico. Por su parte, a este nivel nos ocuparemos los sentidos que componen la lengua, esto es, de los sonidos y los signos que empleamos para representarlos. Nivel fragmento. A este nivel nos ocupamos de la lengua con su contexto comunicativo, tomando en cuenta elementos y usos que no son canónicos, o sea, no están contemplados en las normas gramaticales del idioma. ¿Para qué sirven de apoyo a la hora de expresar su contenido? La coma. La coma se utiliza para separar dos o más palabras o frases que sean de la misma clase o forman enumeraciones siempre entre ellas. No figuran las conjunciones y, ni, o. Además, para limitar una aclaración o ampliación que se inserta en una oración. También para separar dos miembros independientes de una oración, hay o no conjunción entre ellas. Gracias. A continuación, mi compañera Sumi. Tipos de coma. Coma enumerativa. Este tipo de coma es usada para separar un conjunto de elementos que expresan características similares o simplemente se desean enumerar. Coma vocativa. Este tipo de coma se usa para marcar una diferencia entre el vocativo y el resto de la oración. Coma elíptica. Esta coma es utilizada para evitar redundancia en las oraciones. Coma explicativa. En este caso, la coma es utilizada para agregar datos adicionales del sujeto o del verbo. Coma apositiva. La coma apositiva se usa cuando el sujeto es conocida por otro nombre que lo escribe. Coma hiperbática. Para este tipo de comas se altera el orden usual que debe tener una oración, en cuanto al sujeto, el verbo y la acción. Coma conjuntiva. Esta coma es utilizada cuando en la oración se realiza una pausa con alguna frase adverbial o conjunciones. Otros usos de la coma. Separador decimal en matemática. La coma es utilizada para separar los números enteros de los decimales. La ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura. Forma parte de la gramática, ya que establece las reglas para el uso de las letras y los signos de puntuación. La ortografía nace a partir de una convención aceptada por una comunidad lingüística para conservar la unidad de la lengua crítica. La institución encargada de regular estas normas suelen conocerse como Academia de la Lengua. Las reglas ortográficas en general no tienen una relación directa con la comprensión del texto en cuestión. Por ejemplo, si una persona que domina la lengua castellana lee una oración que afirma
crece la expectativa de vida en todo el mundo. No tendrá problemas para entender el enunciado, su escritura correcta. Sin embargo, crece la expectativa de la vida en todo el mundo y de seguro transmite el mensaje de forma más limpia y directa, dado que evita al lector el proceso de corrección. A continuación, mi compañera Marielena. Compañera por darme el paso. Los signos de puntuación cumplen una importante función en la lengua escrita, pero su correcto uso permite comprender de forma coherente y sin ambiguas el contenido de un texto. Por medio de los signos de puntuación se estructura los textos ordenando y jerarquizando las ideas en principales y secundarias, lo que permite al lector una mejor interpretación, análisis y comprensión del contenido. Tipos de signos de puntuación. El punto indica la pausa que se produce al final de un enunciado. Después de punto siempre se escribirá con mayúscula, salvo en el caso de que aparezca en una abreviatura. Existen 3 clases de punto. Por ejemplo, el punto seguido, que se emplea para separar los distintos enunciados que forman un párrafo después de un punto y seguido, y se continúa al escribir en la misma línea. El punto aparte separa párrafos distintos tras el punto y aparte. La escritura debe ser continua en la línea siguiente en mayúscula y sangrada. El punto y final es el punto que cierra un texto. La simbología. La noción de la simbología se utiliza para nombrar al sistema de los símbolos que identifican a los diferentes elementos de algún ámbito. En este sentido puede hablarse, por ejemplo, de la simbología electrónica, con los iconos o representaciones gráficas que permiten reconocer cada elemento interviniente.